Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Experimentos. Para hacer ese chispeante invento que acabas de ver necesitarás una batería 18650, un módulo de carga para la batería, también necesitarás un interruptor, un pulsador, una resistencia. Todo esto está en la descripción del vídeo, no tengáis problema con sus valores y todo. Y un generador de alto voltaje, exactamente 200.000 voltios es lo que da a su salida. Vamos a hacer así a lo cutre el diagrama para que veáis más o menos cómo va conectado, positivo y negativo, al positivo y negativo del módulo de carga, del positivo del módulo de carga al interruptor, luego al pulsador, por en medio resistencia limitadora y diodo que se van al negativo del módulo de carga, y por último alimentaremos la entrada del módulo de alta tensión que producirá ese chispazo de 200.000 voltios. Este vídeo está patrocinado por JLC PCB, la mejor web para que hagas tus placas electrónicas, y con la aplicación que nos ofrece JLC PCB podremos crear nuestros propios diseños. Simplemente los haremos, crearemos el Herbert y comenzaremos a realizar el pedido. Podemos elegir el color de la placa, el grosor, los materiales y por último realizar el pago. Es súper económico y JLC PCB se asegura antes de realizar la fabricación que todo esté correcto y no haya ningún problema de diseño. Unos cuantos días después nos llegará en una caja similar a esta nuestro pedido. También podemos hacer el pedido de los componentes, pero ahí podéis ver que la calidad de las placas es inmejorable. Pero vamos a lo nuestro, que es el invento del chispazo. Estamos generando su carcasa, que también os dejo el enlace en la descripción al proyecto por si alguien quiere replicarlo. Pues aquí tendrá el archivo de donde yo me lo descargué. Muchas gracias al creador porque la verdad es que es una pasada el diseño. Una vez que esté impreso, esto lo podemos hacer en modo rústico también, pero si tienes impresora pues mucho mejor. Queda una carcasa pues básicamente como si fuera comercial. Vemos que todo casa súper bien, que tiene todos los agujeros pertinentes, por ejemplo el del interruptor va ahí abajo, pero yo no tengo el mismo modelo que él, por ejemplo ni de diodo, ni de interruptor, ni de pulsador, así que voy a tener que modificar un poco la carcasa, pero esto no tiene ningún secreto, ya que con esta simple herramienta me he podido apañar. Es una herramienta manual, pero también podemos hacerlo con una broca escalonada. La cosa es aumentar el diámetro de los agujeros, porque justo los míos, tanto el interruptor como el pulsador, son circulares y el diodo también, así que con esta herramienta me he apañado de las mil maravillas. Una vez que he terminado de hacer la modificación, vemos que el diodo ya casa súper bien, y así con el resto de componentes, tanto el pulsador, que tenía ahí un poquito de miedo que no me cupiera, pero todo súper bien. En la parte interna, bueno, pues vamos a intentar meter todo ahí dentro y que quepa. Al menos el proyecto inicial del diseñador de la caja sí que le ha cabido, y bueno, a mí también. Ahí pondríamos la resistencia limitadora, así que comienza el montaje. Este paso realmente es el más electrónico que vamos a ver en el vídeo. El resto es todo encajarlo dentro de la carcasa, pero lo dicho, un soldador, un estaño y un soporte así medio casero que tengáis, y evidentemente los componentes y a correr. O sea, esto no tiene dificultad ninguna, ni siquiera tenemos que ser expertos en electrónica, simplemente seguir los pasos del vídeo y os puedo asegurar que llegaremos a buen puerto, a falta de una pequeña sorpresa que os diré al final del vídeo, pero no os preocupéis, el proyecto funciona y da unos calambrazos que ni pa' qué. No estoy explicando lo que estoy haciendo porque creo que es mejor dejar en la descripción del vídeo el esquema eléctrico y seguirlo vosotros, es muy sencillo. Así que nada, yo me limito a ir poniendo cablecitos, cada cosa en su sitio y ya está. Las soldaduras tienen que estar bien hechas, porque pensar que luego, imaginaros que hacéis el montaje, ponéis silicona caliente para dejarlo todo en su sitio y se empiezan a soltar los cablecitos. Así que aseguraros muy bien antes de ensamblar todos los componentes dentro de la carcasa que las soldaduras son correctas, ¿vale?
Bueno, teniendo ese punto ya claro, estamos terminando de hacer el montaje, ya estamos soldando la entrada del generador de alta tensión y bueno, pues vamos a poner la alimentación. Es una batería 18650, 3,7 voltios, ahí encendido y apagado, y luego el pulsador que activa el chispazo. Vamos a ver si es correcto. Y correcto o no, correctísimo, es un magnífico éxito, así que procedemos a soldar ya los cables a la batería, el negro para el negativo y el rojo para el positivo. Es muy importante que la nomenclatura, o sea, el rojo, el negro, siempre los estemos haciendo bien y en su orden, porque si no, eso nos puede llevar a confusiones y a errores. Vamos a ver. Efectivamente, funciona, por lo tanto ya está el montaje hecho. Ahora vamos a comprobar que el módulo de carga de la batería funciona correctamente. Lo conectamos a una power bank, se enciende en rojo su diodo, por lo tanto está cargando la batería. Cuando esté cargada se pondrá verde y podremos desconectarlo. Así que totalmente operativo. Ahora es momento de ponerlo todo en su sitio. Aquí es un poquito más difícil que al principio porque ahora están los cables por medio, pero haciendo un poquito ahí de Tetris hemos conseguido poner todo en su sitio y yo creo que ha quedado bastante aseado, al menos por fuera no se va a notar nada. Y vemos que funciona. Ahí, bueno, madre mía, si es que 200.000 voltios no son tontería. Como punta del invento vamos a poner unos clavos que vamos a tener que cortar porque son muy largos. La medida la he hecho a ojo y si me equivoco no pasa nada. Cojo 2 clavos más y repito el proceso. Pero bueno, yo creo que más o menos por ahí anda la cosa. Cortamos con, en mi caso lo he hecho con un alicate de corte, pero si queremos hacerlo con una sierra de metal, pues allá nosotros. Y ahora tenemos que doblarlo, que me costó un montón, pero montonazo. Tuve que calentar el clavo con un soplete para poder doblarlos, porque estaba imposible. Una vez doblados, y vamos, yo creo que la medida es genial. Así que procedemos a soldar. ¿Qué pasa? Que tenemos que poner un poquito de flux, que es como una especie de, bueno, de producto que hace que el estaño se pegue mucho más a esa superficie. Y ya está, no tiene más secreto. Un clavito y el otro procederíamos a hacer lo mismo. Ya tenemos los dos y ahora sí, los fijamos con silicona caliente, como hemos hecho con el resto de componentes. Están todo fijado con silicona para que no se muevan ni bailen. Conectamos, hacemos la prueba. Madre mía, funciona espectacular. Decidme si no me he ganado un like. Vamos, todo el mundo a darle like y a suscribirse al vídeo, pero ya, porque un proyecto así no lo veréis en todos los canales. Está muy chulo. Por último, cerramos con un par de tornillitos y es que el creador de esta carcasa, de verdad, voy a ponerle ahí un marquito en mi casa. Es un crack. Y silicona caliente para que cuando se ilumine el diodo de carga, pues bueno, se vea por ahí bien chulo. Hacemos la prueba y veremos cómo se ilumina la silicona caliente y no entra suciedad ni nada al interior. Y lo dicho, se pondrá verde cuando esté cargado. Pero bueno, visualmente está muy bien. Hemos puesto la tapa de arriba que es un poco transparente y me dispongo a hacer el test final. La verdad es que mete unos chispazos que da miedo. Pero hay un problema, que cuando lo presiono durante unos segundos se apaga y no va. ¿Qué pasa? Pues tengo mis teorías, pero os lo quiero enseñar, ¿veis? Es como si entrara en cortocircuito el módulo de carga, que es lo que genera el voltaje o la tensión al módulo de alta tensión. Y al venirse abajo deja de generarlo, por lo tanto deja de realizar los chispazos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué podemos hacer? Bueno, este es el módulo de carga, está buscando y el problema es ese, que simplemente es capaz de generar 1 amperio a la salida y es muy poco, por lo tanto entra en corto porque necesita más. Vale, pues voy a hacer otro vídeo donde voy a intentar modificar el diseño inicial y hacer que vaya, vamos, a las 1000 maravillas, que tú apretes y esté eso ahí, vamos, 10, 15, 20 segundos sin
sin problema. Como eliminando ese módulo de carga, pero para ello tengo que poder retirar la batería para poder cargarla externamente. Para ello tendré que hacer una compuerta para poder retirarla con facilidad, un soporte para que internamente esté bien alojada y no vibre ni nada, que sea una cosa sólida. Bueno, no hay mal que por bien no venga. Yo veo el lado positivo, ¿no? Esto nos va a servir como práctica para cuando tengamos un problema de otra cosa en el futuro, el tener práctica para poder solucionarlo. Siempre hay que pensar con inteligencia. Ahora voy a enseñar cómo he estado diseñando ese soporte para la batería 18650. Y bueno, realmente no me ha quedado mal. Este es el diseño, bien simple. Yo no tengo ni idea de diseñar en 3D, pero bueno, ahí como he podido, lo he hecho y lo he mandado a imprimir. Ahí está, base pila 18650, y atentos porque el vídeo lo voy a subir en breve, así que en la esquina superior o en la descripción pondré el enlace para que veáis la segunda parte de este super invento chisposo.